Muchos son los analistas que todavía hoy se preguntan qué fue lo que hizo realmente Mahatma Gandhi para levantar a 300 millones de hombres y mujeres, unir a musulmanes e hindúes, estremecer al Imperio Británico y llevar a la India a su liberación sin el uso de la violencia armada. Las leyes de la no acción se estudian en la mayoría de las culturas iniciáticas del planeta. Se las conoce bajo diferentes nombres: Akarma, Olodumare, Huchamikui, Wu-Wei, y todas ellas tienen algo en común: aprender a reconocer la fuerza que está actuando en la escena para aprovecharla en beneficio propio en lugar de ser arrastrados o devorados por ella. Aunque nos han contado que realizar el mínimo esfuerzo para lograr el máximo rendimiento es algo impropio de una persona decente, en realidad es este un principio fundamental aplicado no solo en el mundo de la empresa o las artes marciales. El universo entero trata de minimizar cada esfuerzo para lograr el máximo beneficio, dosificar la energía y reabsorber la que ya está actuando en la escena. La naturaleza nos lo muestra cada día, razón por la cual los antiguos maestros fueron capaces de establecer un modus operandi que pudiera instruir a los iniciados de todos los tiempos en el aprendizaje de este valioso conocimiento. José Luis Parise, psicoanalista, investigador de lo oculto y experto en lógica e iniciación, se ha convertido en uno de los grandes referentes del pensamiento integrativo del siglo XXI. Tras el éxito de programas como Cristo el Mago o Peirce, el mapa del mago, Galería La Línea presenta este valioso documento, continuación natural del programa en el que junto al maestro argentino desgranamos las claves del diagrama de Peirce. En una charla de hora y media, José Luis Parise nos desvela ahora la forma en la que podemos reconocer las 4 leyes de la no acción y aplicarlas para realizar con éxito los cruces peircianos. Una oportunidad única para conocer las bases de un conocimiento protegido y transmitido hasta nuestros días solamente a los que pudieran acceder a ciertos círculos, grupos o maestros. José Luis Parise abre para todo aquel que tenga la capacidad de reconocer lo sagrado uno de los mayores tesoros iniciáticos de todos los tiempos y una de las grandes claves para la autogestión y el empoderamiento. Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí en Barcelona en un hotel improvisando una charla con José Luis. Hola, gracias nuevamente. Gracias nuevamente. Del avión aquí. Sí, del avión aquí. Directamente acabo de llegar de 14 horas de vuelo. Así es. Así que es un agradecimiento el que puedas brindarme este Es mutuo, este sé que para ti también es todo un desplazamiento. Sí, bueno, con sus esfinges. Te puedo decir que cada vez que vamos a hacer un programa de estos que luego son un éxito en internet, tengo siempre un montón de esfinges. Esta vez me corté el labio, no dormí en 2 noches con descomposiciones. Tú conoces la lógica de la... Y yo vengo igual, porque ya sé de qué va esto. Claro, de hecho, separo la descomposición ya hace un rato. Exacto, así funciona. Sí. Está directamente ligado con lo que hoy vamos a hablar. Entonces, pues aquí estamos. Y una vez más, gracias por darnos esta posibilidad. Además hicimos un programa sobre el diagrama de Peirce, que tuvo mucho éxito también. Y creo que hoy vamos a hacer un poquito algo que no es una segunda parte, pero viene a continuación. Es una continuidad natural del tema. Fantástico. Es una de las cuestiones que yo uso esa palabra porque en cierto modo es muy gráfica, aunque no es muy agradable. Es uno de los temas más codiciados, yo me doy cuenta. Cada vez que abro un país nuevo, un lugar nuevo, una de las primeras cosas que quisieran que yo hable es este tema. Las leyes de la no acción. La no acción y sus leyes. La verdad es que a mí me enorgullece mucho la posibilidad de esto y te lo agradezco sinceramente porque no lo hablo en cualquier lado. Porque como es un tema muy, qué sé yo, marketinero podemos decir, tengo ciertos cuidados. Cuando ya hay una cierta profundización, recién ahí me intereso de verdad en darlo y si no prefiero, ya sé que han hablado por internet del tema, que escucharon cosas que hemos ubicado y que lo hablan, prefiero que lo dejen en ese nivel. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quisiera aprender a usar el mínimo gasto de fuerza y de energía para obtener el máximo beneficio y resultado. Es obvio, no hace falta querer iniciación para eso. Y ahí está el problema.
Esto que ahora vamos a entrar en tema y vamos a ver en cada iniciación, en cada cultura, está presente, y esto es algo muy llamativo. Tú sabes que yo he hecho muchos viajes, no sé, ya perdí la cuenta, pero siempre digo, ya son más de 150, eso seguro, 150, en ese sentido ya son muchísimos. Y no sé, ahora estaré por 200 viajes. Una de las cosas que a mí más me impactó en los primeros viajes era encontrar esto en todos lados, como el esquema del diagrama de Peirce, del que hablamos la otra vez. En todos lados la magia se inicia cuando logran usar la activación de fuerzas que ya hay en cada lugar. Iniciaciones completamente en la forma aparentemente distintas entre sí, qué sé yo, puedo decir, el Ifá de África, por ejemplo, y la India. Son iniciaciones que uno puede estudiar toda la vida una y la otra para llegar a entenderlas. Bueno, nosotros las hemos trabajado y ambas, que parecen tan distintas, en esto se encuentran, igual que en Peirce. El chamanismo, y nuevamente la India, el taoísmo y el Ifá en África, el Babalawo, el Ifá. Culturas que entre sí no se conocieron, distan miles de años, sin embargo, en cuanto te metes en lo que llaman magia, lo sagrado, los seres de verdadera raigambre de laicas con K, como siempre decimos, o sea, guardianes de la sabiduría, ellos saben que hay un truco, ellos saben que hay un truco, y que el truco viene después de un secreto, y la conjunción secreto-truco no te la develan jamás. No te la develan, depende de ti, de si te das cuenta, y lo tienes que entender estudiando sus escritos sagrados. Por eso yo, respetando eso, no hablo de este tema si no es así. Por eso te agradezco tanto sinceramente, porque yo quiero hablarlo, yo lo investigué esto, yo lo uso, bueno, todo lo que yo logro está basado en esto, y es mucho lo que logramos. Logramos cuestiones en todos los órdenes que no se pueden entender desde una lógica que no sea la de la magia, y siempre la clave está cuando logras hacer esto. Pero, mira, ya desde cómo se lo nombra en cada lugar, tratan de no ponerle nombre y de remitirlo directamente a sus deidades, a sus escritos sagrados, porque de ese modo no se lo puede confundir con lo que tengo todo el reparo, porque sé que inmediatamente se le reduce a eso, técnicas. Yo hoy aquí, esta vez vine con apoyo logístico, me traje muchos ejemplos concretos de los iniciados, de actuaciones donde ellos, no hay duda de que están usando esto que hoy vamos a ver aquí, cómo lo usan, con qué lógica. Pero es sumamente llamativo que tú ves que todos los iniciados lo usan, pero ninguno lo explicó. O sea, esto está claro que es una cuestión a la que hay que llegar, que no te será dada. Y está muy bien que sea así. No es solo una cuestión de misterios o de respeto, es una cuestión de cuidados. Lo que tú destapas cuando destapas eso es la caja de Pandora. Y la caja de Pandora, ya sabemos, contiene todos los males. No la inventé yo, es un hecho. Todos menos uno, que sí, que precisamente no salió de ahí. Hay que entender que cuando alguien empieza a usar estas fuerzas, se le vuelve muy en contra si las quiere usar como una cuestión hacia afuera, nada más. Sería un poquito como el Ferrari conduciéndolo a un niño, supongo, ¿no? Sí, tal cual. Y a un grande también. No solo a un niño, y a un grande. Es como aprender golpes de artes marciales sin la filosofía marcial. Puedes obtener un desastre, puedes obtener un asesino, alguien que se automutile con las armas marciales. Yo he enseñado muchos años de artes marciales iniciáticas, y esto es eso. Esto es usar la fuerza de lo que en artes marciales es la fuerza del oponente. Aquí es la fuerza de la situación. No, de hecho, antiguamente las escuelas, todavía en China, no daban estos conocimientos a cualquiera, ¿no? No, por eso tenías que ser parte de la iniciación. En China no hay duda, porque se enseñaban en templos. Pero a mí, por eso, una de las que más me llamó la atención en esto es el chamanismo y África. Porque ahí no hay templos, ahí no hay nada de todo eso, pero igual, no te lo van a enseñar si tú no muestras, digámoslo así, suficiente interés en la iniciación y no en la técnica del uso de la no acción que ellos manejan en cada lugar. Hay distintos nombres al respecto, algunos son más reveladores y otros más profundos y tienen más contenido también. El nombre con el que más se lo conoce, tal vez, aunque no es un tema muy conocido, yo te decía, a mí una de las cosas que me enorgullece de este tema es que
no existió antes, y lo sé porque me la pasé buscándolo, no existió antes de que esta escuela lo haga, la posibilidad de metodizar las fuerzas de la no acción y la respuesta a cada fuerza en cada situación, armarlo como es, como un método. Reducir la cuestión a una técnica es tan problemático como no contar con la técnica. 4 son, muchísimas gracias, muchas gracias. 4 son las posibilidades que hay, y no hay más, de usos, y tú vas a ver que Cristo las usó, Mahoma las usó, Gandhi las usó, Pablo, y esto es muy interesante porque prácticamente lo confiesa que esto se lo enseñó Cristo, y dice cuáles son. No le puso nombre, pero son las mismas que nosotros estamos ubicando. Yo hoy traje bastante material para que una vez que se entienda la lógica, entremos a esos casos, si a ti te parece bien, que creo que es lo que más puede aportar en cuanto a qué es un uso. Pero el grave problema está en que esa caja de Pandora dentro tiene los males. Y si tú la quieres abrir desde un estado humano, es como el Zeus que le fue a robar Prometeo el fuego a los dioses, y nosotros nos ponemos del lado del ladrón. Es terrible. O sea, los humanos creemos que el que estaba equivocado era Zeus y que Prometeo era genial y era buenísimo, cuando lo que está prohibido es que como humano trates de acceder a cuestiones divinas, no que quieras acceder, sino que tengas que en ti interesarte en ese camino hacia lo divino. Este es el fuego de Zeus, esta es la caja de Pandora, y tiene todos los peligros y todas las maravillas que se abren para quien abre esto. Solo 2 cosillas. Sí. ¿Ese no sería un poquito el peligro de hoy en día en Internet? Que se comparte tanto conocimiento que no se valora. Por eso te decía, y completamente de acuerdo. Lo has dicho, mira, perfecto. Está claro que hay mucha gente que sí, pero mucha gente que no. Por eso es que yo de este tema, si no es así, en un lugar donde he tenido oportunidad de, y no hay muchos lugares donde uno puede profundizar de verdad en estas cuestiones, yo prefiero abstenerme, y en todo caso que el karma recaiga sobre quienes lo reducen a una técnica o a cuestiones de ese orden, donde se creen que, o sea, el fuego puede ser alcanzado desde lo humano y no que la transmutación en lo divino. O sea, Zeus no es que estaba en contra de que el humano acceda al fuego, sino que la condición de humano es lo que se le hacía en contra, y esto es fundamental entenderlo. Este es ese fuego que te puede incendiar o te puede encender la vida, pero no depende del fuego, depende de quién lo usa. Antes has dicho una cosa muy, muy importante para mí, que no quisiera que pasara así como desapercibida, y es el mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Claro. Esto está en todas las leyes del universo, claro. Está en todas partes, se estudia en física, sí, está en iniciación, pero es lo contrario que nos han enseñado. Es como que eso no vale, lo que vale es esforzarse mucho. Yo siempre, para dar un poquito, ¿no? Es genial esto que dices, porque es una de las cosas que a mí al principio me destapó la cabeza en los viajes, esto que te mencionaba. Porque cuando yo quería, por ejemplo, con un chamán o con un hombre de Egipto, de sabiduría, traductor mediante, hablar de esto, y yo tenía que usar la palabra esfuerzo, en todas pasaba lo mismo, no la conocen. Eso que acá ponemos, pero como lo máximo, esfuérzate, buena voluntad, fuerza de voluntad, muchos sacrificio, años, ni entienden de qué les habla. Cuando yo después, ya primitivamente, así como para que me entiendan, ponía unas caras horribles como diciendo, eso es lo que ustedes hacen, es lo que aquí nos parece lo máximo. No solo que no funciona, como lo vemos, sino que además las culturas con tradición iniciática son las que ni siquiera pasaron por ahí. Así como es conocido que en Tíbet no se conoce la palabra aburrimiento en su idioma y los chicos nunca se aburren. Bueno, la palabra esfuerzo, sacrificio, esas palabras que aquí creemos que son mérito, directamente no existen en las culturas que han logrado los esplendores que nosotros no podemos lograr, por ese mismo motivo. De hecho, creo porque lo busqué en un vídeo de estos antiguos que hice yo, que sacrificio quiere decir hacer sagradas las cosas, además. Claro, sacro oficio. Que le han agarrado y le han dado la vuelta. Es terrible, todo, ¿no? así lo ubicó la Iglesia. Sacro oficio, o sea, un sacrificio es algo que se supone que es sacro, que es sagrado. Y hay que recordar que también es la raíz de sarcófago, o sea, te manda a la muerte, punto, ¿no? Te manda a la muerte, no es broma. Por eso digo, yo de entrada creo que estos minutitos antes de, digamos, explotar el tema, de abrir el tema, son necesarios para que hagamos las cosas bien. Si alguien quiere coquetear con esto, bueno, que entienda que está aprendiendo golpes marciales, que son muy peligrosos, que pueden causar mucho daño a sí mismo y a los demás, pero que entonces se entrene en una lógica y en una filosofía marcial, que en este caso es la iniciación.
una filosofía y una lógica, un paradigma nuevo, que es para el cual finalmente estamos encarnados en esta era. ¿Por qué? Porque lo que yo pueda usar de las fuerzas de una situación depende de lo que yo use de las fuerzas que en mí están. Ahí empieza el trabajo interior, ahí empieza el camino iniciático. Esto es fundamental. Mi psiquismo está todo el tiempo, mientras yo duermo, mientras yo creo que estoy despierto y mientras logro despertar un rato, siempre está haciendo una fuerza hacia un lugar, siempre el mismo. Tiene cada psiquismo 4 lugares como máximo, 4 adondes se llaman, 4 lugares a dónde va. Esto en psicoanálisis se estudia, esto se estudia por igual en cualquier disciplina que quiera estudiar lo que podríamos llamar la mente humana. Bueno, si yo no puedo usar en mí esa fuerza, cuando la quiero usar afuera, la está usando en mí mi yo, mi ego. Entonces lo que se obtiene uno es un caos, porque no entiende por qué al final ocurrieron las cosas que ocurrieron. Pensémoslo así. Es como si yo quisiera mover un auto empujándolo y adentro hay alguien que está decidiendo, adentro del auto, para dónde va a ir, para la derecha o para la izquierda. Dentro nuestro psiquismo hace fuerza para determinados lados. El entrenamiento para usar afuera las fuerzas tiene que ser en el escenario interior. Ahí es donde todo adquiere su perfecta dimensión de viaje interior, de camino iniciático y de ningún modo de reducírselo a técnicas, aunque la parte técnica está como... Ahora la vamos a ver. Pero yo puedo ver la técnica de Bruce Lee en artes marciales, pero si la quiero hacer sin entrenarme, me desgarro, me rompo y nada más. Es todo lo que logro. Bueno, de por sí viene bien recordar de entrada, estábamos por decir antes, cómo se lo nombra en diferentes culturas, a esta potestad maravillosa, que es aprender a usar las fuerzas de toda situación, lo cual significa de entrada tener un interés muy marcado en desocultar cuáles son las fuerzas que hay en cada situación, porque esto te obliga a ver desde otros ojos, no desde los ojos cotidianos. Tú recién mencionabas con precisión, bueno, por ejemplo, las leyes físicas. Yo podría decir, también el mundo físico responde a esto. La física lo estudia ahí y le pone el nombre que todos conocemos, inercia. Ese es el nombre de esto en física. Pero la inercia no ocurre solamente en cuestiones físicas. Nuestra mente tiene una inercia, nuestros afectos tienen una inercia, nuestras convicciones tienen una inercia, que esa es la que hay que aprender a usar. Por eso es fundamental entender que, por ejemplo, antes hablábamos de África. En África, este nombre, el de esta técnica en África, directamente remite a su deidad más elevada, Olodumare. Dumare sería esto, dicho en Ifá, no acción, dicho en Ifá. Pero fíjate que para nombrar esta técnica tienes que nombrar lo divino. Dumare significa llega a todos lados sin moverse. Ahí tenemos no acción, con una eficacia total. Pero Olodumare, Olu significa implicación. Y Olodumare, implicación en la ética. Ya el nombre no te deja mucha oportunidad de moverte de un camino, no puedes reducirlo a la técnica. Después viene el Dumare, o sea, primero implicación, Olodu, implicación en la ética, y entonces llegarás a todos lados sin moverte. Ahí tenemos claramente. Si yo tengo que decir en África, en Ifá, en Babalawo, en las que al final de cuentas son el origen de todo esoterismo, yo tengo que decir esta palabra, tengo que seguir el camino de Olodumare. Ahora, inclusive yo lo he visto con los africanistas, tú le dices el camino de Olodumare y no entienden que remite a también un camino de no acción. Es secreto hasta para ellos. Lo mismo pasa con el Tao. En taoísmo, esto que hoy vamos a hablar, también tiene su nombre, se llama Wu Wei. Pero Wu, que se traduce habitualmente como Wu Wei, no acción, Wu no significa no solamente, es cierto que significa no, pero cuando el maestro en taoísmo dice Wu y grita, no te está diciendo no, te está diciendo vacíate, y también te está diciendo intégrate. O sea, se lo puede traducir como no acción, también acción total, integrada, y también acción vacía, lo que no es lo mismo que vacío de acción, que sería no actuar. Gandhi fue un maestro que lo aprendió, esto era un maestro de... Ahora vamos a ver en India cómo se llamaba. Y él lo aprendió. Y uno no puede decir que Gandhi no hacía algo. Sin embargo, lo que hacía era no acción. Acción total, yo es la mejor manera que lo nombraría.
Acción total te pone en una posibilidad de entender que actuar hay que actuar, pero actuar con referentes completamente diferentes, que es el uso de las fuerzas que hay, lo cual no significa no actuar. Yo en artes marciales no es que me quedo sentado y gané el combate, pero lo que voy es usar la acción de la fuerza que trata de aplicarse sobre mí en la situación. Ahí yo puedo usar esa misma fuerza para que quien viene a golpearme termine golpeado contra la pared. Ahora, yo algo tengo que hacer. Mi acción se complementa, se une, se integra con la de él. Por eso es acción total. Y mi acción, a su vez, no persigue algo que no es leer lo que ocurre en el momento y usarlo. Por eso yo estoy vacío de acción. Son todas las significaciones de Wu Wei. Este vacío, yo que fui practicante de Aikido. Bueno, el Aikido es el desaparecer, ¿no? Claro. Desaparecer y que se arma, y bueno, si tú lo has practicado, entonces sabes muy bien de qué se trata. Se arma realmente un sistema energético unitario en el que yo no puedo estar seguro de que yo esté actuando. Estoy usando fuerzas que no quiere decir que sean fuerzas mías, pero las estoy usando yo las tengo que dirigir. En India, recién íbamos a hablar de la parte Gandhi de esto, en India este concepto es el concepto, digámoslo así, del camino por excelencia de la purificación, porque la palabra esta que voy a decir ahora en Occidente se la conoce, karma. Karma significa acción, y este camino en India te lo enseñan, si logras que te lo enseñen, con el nombre de akarma, sin acción, no acción. Pero akarma significa sin karma a su vez, o sea, purificación. Volvemos a ubicar que de ningún modo puede reducirse a una técnica, aunque ahora vamos a ver que sí tiene su técnica. A tal punto es así que los yamanes, en el yamanismo andino, esta es su técnica básica energética. Ellos lo usan energéticamente. Y a mí me pasó cuando el año pasado volví a tener, tú lo conoces, a Nicolás Paucar, cuando tuve el gusto de que fuéramos a las tierras sagradas de ellos, donde nunca habían ido ni los Alto Misayok de ellos, y con esta enseñanza lograron llegar por primera vez. Yo tengo filmado todo, está en la página de la escuela. Tuve el honor de que, subieron 6 Alto Misayok, bajamos 7 de la montaña, de que me considere Alto Misayok, Nicolás, por lo que ocurría ahí arriba. Ellos a esta técnica la entienden como energética nada más, y desde el primer día que yo tuve contacto con ellos, 20 y pico años atrás, cuando nadie conocía a los que eran, o sea, hoy ya son muy conocidos, yo con don Mariano Apaza, traductor mediante, con Juan Núñez del Prado en ese momento, yo le pregunté mucho del tema este en particular, porque ellos lo llaman Huchamikui. Y Huchamikui, como yo lo había leído en los pocos libros que ya habían del tema en aquel entonces, de Juan Núñez del Prado, por él me conecta en aquel entonces con los queros, era todo reducido a una técnica de energía. Y cuando yo le preguntaba a Juan, yo me daba cuenta de que Juan no le estaba preguntando exactamente a Juan para que le pregunte a don Mariano Apaza. Él ya murió, don Mariano Apaza, que me dio la ¿El hijo o el padre? El padre, ¿verdad? El hijo es Iván. Los encontró fue el padre, ¿no? Claro, o sea, son 3 generaciones ahora. El padre ya murió, Óscar Núñez del Prado. Hace mucho además, ¿no? Óscar Núñez del Prado hará unos más de 10 años. Sí. Sí, no, más también. Cuando yo estaba con Juan, 20 años atrás, ya había muerto el padre. No, más. Juan, ese es Óscar. Juan, que es con quien yo me conecté, y ahora está Iván, el hijo también. Bueno, Juan hablaba el dialecto de ellos, o habla el dialecto de ellos. Y yo me daba cuenta que Juan no le estaba preguntando exactamente, porque Juan no me entendía la pregunta. Y algo pasó, que en un momento él me habló en media lengua española, porque me entendió que Juan no le entendía. Conectó con Huchamikui. ¿Ves cómo usó la fuerza de lo que estaba ocurriendo? Y él me dijo, no es solo energía. Me lo dijo tal cual. Que es lo que yo le decía, esto no puede ser solo una técnica energética. Porque como te lo enseña, porque ¿qué es Huchamikui? Usar la energía que hay en una situación. ¿Qué energía hay en una situación? ¿Densa o refinada? Siempre densa. Si vamos a esperar lugares con energía refinada, no tenemos que ir a vivir arriba de Machu Picchu. No, hoy tampoco. Con toda la arquitectura y menos hoy. Bueno, entonces, Huchamikui, ¿qué es? Aprender a usar la hucha, la energía densa, digerirla, aprender a digerir la energía densa, pero esto, reducido a un ejercicio energético, no te sirve mucho. Si tú lo aprendes, o sea, te sirve nada más que el rato que te puede salir, como comer, vuelvo a tener hambre, hago Huchamikui, vuelvo a tener necesidad de energía. No. Lo que ellos entienden, y ahí sí don Mariano Apaza me lo confirmó, es que en toda situación hay que aprender a usar lo que densifica a la energía. Por algo se densificó.
Y ahí es donde Mariano Pazán me explicaba, bueno, no hay energía densa si no es en el ser humano. O sea, los que la generamos somos los que tenemos psiquismo. Por eso es que tenemos que aprender a usar en nosotros esto primero. Tiene una lógica total. Pero decir que es un chamicuy es lo mismo que decir Gugüey, Akarma, Olodumare, la parte de Dumare, ya de por sí es un avance enorme. Por cualquier persona que quiera estudiar cualquiera de esas disciplinas, tiene una ventaja que yo no tuve 40 y pico años atrás cuando empecé, que es los nombres con los cuales ya puedes conectar cuál es la técnica con la que producen magia. Insisto, se lo quiero reducir a una técnica, no funciona, pero otra cosa es también tener que buscar esa aguja entre los 1000 pajares, que significa todo el hinduismo, que significan, estos nombres son, si tú lo miras con las claves que hoy vamos a ver, lo que hacen para lograr magia. A partir de ahí ya no pueden controlar una situación. Ahora, tú estás hablando no de usar la energía sutil para densificar, sino de usar la que está densa. Para densificar, no, claro. La densa para sutilizarla. Siempre, claro. Y como energía densa, entras a un banco y energía densa, a un hospital ni hablemos, a una iglesia, la gente va, sufre, llora, hay energía densa. En todos lados la tienes. Ahora, cuando en una situación tú quieres usar la energía densa, es como querer sacar el agua del bote, pero que siga entrando. Sacar el agua... Lo que Mariano me decía es, no. Lo que hay que usar es qué es lo que está densificando a la energía, y ahí es donde uno tiene la máxima afluente de eficacia, porque eso te va a exigir tener que en vos no dejar que te densifique y no solamente refinar la que ya hay, sino no dejar que te lleve a ti a densificarte. ¿Comprendes? Una cosa es en un lugar tratar de ayudar y usar la energía densa que hay, y otra cosa es no dejarte densificar tú. Lo otro es nada más que una técnica, efectivamente. Esto es algo que en ti implica un trabajo. Que yo no me deje densificar en el banco cuando tengo que ir a levantar el cheque, no es lo mismo que usar la energía densa del cajero para que tome una corriente simpática conmigo. ¿Comprendes que eso es menor? Es decir, no dejarte densificar sería que esa realidad no te pueda absorber. Que no me pueda limitar en lo que quiero lograr en la situación, y saber que lo voy a poder lograr respetando a la situación. Ahí entramos en tema. ¿Qué es respetando a la situación? Usando su fuerza. O sea, no yendo en contra, sino aprovechando. Nunca vas al choque. Mira, de entrada esto es algo genial que de todas las disciplinas que estamos recién introduciendo en la conversación, lo puedes situar. Siempre recuerda, van a ser más fuertes que tú. Listo, sácate de encima la mochila de piedra. Eso me decía siempre. ¿Cómo? Mi profesor de Aikido me decía, claro, recuerda. El chico un día me dice lo mismo, olvídate es más fuerte. Es más fuerte. Siempre el otro es más fuerte, el otro es más lindo, el otro es más grande, al otro lo quieren y a ti no, listo, ya está, ahora tengo que usar esa fuerza. Si uno empieza así, sabes cómo te sacas la mochila de piedra. Más cuando estás en un camino iniciático, que todos los demás que no están en ese camino, efectivamente, se juntan y te miran como raro. Listo, ya sé qué va a ocurrir. Entonces, en vez de pelearme contra eso, ya sé que tengo que aprender a usarlo. Muy bien, ¿qué es aprender a usarlo? Hay una lógica interna en las fuerzas. Y esa lógica, cuando uno la devela, empiezan a ocurrir confirmaciones que ves que, claro, no podía haber otra porque había una lógica. Los 4 nombres de los, yo insisto en con mucho cuidado usar la palabra técnica, si bien es una técnica, los 4 nombres de las 4 técnicas los aportó esta enseñanza, y eso a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en cuanto tú ves los nombres, no me hace falta explicarte mucho más, ahí después las tienes que ver en acción. Es decir, lo difícil era llegar a entender qué y lograr nombrar qué hizo Cristo en tal situación, qué hizo Gandhi para liberar la India sin un disparo, qué hicieron para con tan poca acción visible externa lograr tanto, y 2000 años después seguimos hablando de él, por ejemplo, de Cristo. Poder nombrarlos, ver cuántas son y ponerles el nombre, ya eso es un gran avance. Es más, es todo el avance necesario, porque a partir de ahí uno ya enfoca. Lo que tengo que usar es esto. ¿Cómo usarlo? No es lo difícil es qué es lo que hay que usar. No es lo mismo si yo te digo, mira, tienes que lograr frenarle el golpe, a decirte tienes que lograr desviarle el golpe. Ya el nombre que le puse me da una vía usable. Yo lo quiero frenar y el otro es más fuerte que yo, no voy a poder. Si el otro es más fuerte, no puedo. Bueno,
¿Cómo pueden estar las fuerzas de una situación? Lógicamente, y cuando decimos lógicamente decimos en una lógica consistente, porque esto en Peirce se estudia, en el diagrama de Peirce, cada una de estas situaciones corresponde a uno de los 4 cuadrantes. Esto, lo que trabajamos la vez pasada del tema, puede ayudar mucho, y si no se lo conoce, ahora es una buena posibilidad de introducción también. ¿Cómo puede estar en una situación una fuerza? Puede estar pasiva, no activada. No se sabe, nadie quiere nada, nadie tiene interés de algo. Yo quiero entrar a vender algo en un lugar, nadie tiene interés, nada, no me quieren escuchar, nada, pero no es que están en contra, no tienen interés, que es otra cosa. Eso significa un signo algebraico, y esa álgebra la estudiaban los pitagóricos, y esa álgebra pitagórica te explica por qué les interesaban ciertos temas que tienen que ver directamente con ese desarrollo acostumático de escucha que ellos hacían para pescar en una situación cómo estaba la fuerza. Una álgebra. Primero, puede estar 0, nada, no hay interés de nada, no hay interés. No hay interés en lo que yo vendo, pero tampoco hay interés en lo que vende otro. No hay interés de escucharme, tampoco están en contra, simplemente fuerza 0. Esa fuerza es la fuerza básica de una situación. Corresponde a un cuadrante de los cuadrantes del diagrama de Peirce. El de 0, imposible, no cesa de no hacer algo, se llama no cesa de no escribirse. El cuadrante arriba a la derecha, ese cuadrante corresponde a fuerza pasiva. Muy bien. ¿Qué otra antes de empezar a ver qué se hace con cada fuerza, entendamos las 4 fuerzas, de ahí en más ya está. Esto es como, digamos, el ADN. Una vez que entiendes las 4 letras, ya está, listo, ya se entiende que todo lo que viene son combinaciones de eso. Bien. ¿Qué otra posibilidad hay en una situación? Que la fuerza, en lugar de 0, pasiva, esté orientada hacia algo. Claro, lo que más me convendría es que esté orientada hacia lo que yo quiero. Eso ya es a lograr. Pero una fuerza no pasiva puede estar orientada. Yo en un lugar quiero hablar con una chica y ella tiene la atención orientada hacia otro. Eso es fuerza orientada. Otro puede ser que esté ahí aburrida, nada. O sea, fuerza 0. Yo entro a un lugar y quiero que me compren tal cosa. O no, están comprando otra marca, no mi producto. Eso es fuerza orientada. Otro puede ser, no tienen interés en el producto, no están en contra ni a favor. Uno tiene que detectar muy bien eso que se llama el desde dónde de la situación. Después vamos a ver, cuando Pablo en cierto modo devela que él usa esas técnicas, la verdad que no en cierto modo, lo devela abiertamente, lo dice abiertamente, yo lo he traído acá para que lo veamos, en una carta que le envía, o sea, esto se lo había enseñado específicamente en el periodo que se encontraron en Damasco, Pablo y Cristo, y corresponde a esa época, posterior a la cruz, que todos los testimonios son de que hubo encuentros entre ellos. Ahí con claridad vemos, hay momentos donde tiene que utilizar una fuerza que va para otra religión, él la aprendió a usar. Está orientada, pero hay lugares donde no tienen interés en la religión. Él tenía interés en otra cosa, no en la religión, en salvarse de la esclavitud, en otros temas, no en la religión. Entonces, fuerza 0, fuerza pasiva. Algebraicamente, ahora yo puedo decir, fuerza orientada hacia algo. Esa es una fuerza más, ya tiene una direccionalidad, ya está en un campo positivo, en el sentido de que se mueve, hay desplazamiento hacia algo, orientada hacia algo. Ya tenemos 2 fuerzas. Ahora una fuerza puede estar activada pero no orientada. Esta es muy difícil de diferenciar al principio. Por eso si la digo bien de entrada creo que va a ser de mucha ayuda. Una fuerza orientada es hacia algo. Una fuerza activada es un interés latente pero que no logra dirigirse hacia algo. Tengo ganas de salir, pero no sé a dónde. Eso es una fuerza activada. Otra cosa es, quiero ir al cine. Y mi esposa quiere ir al teatro. Chau, vamos a tener que hacer Google. Vamos a tener que trabajar con la fuerza de la situación. Si no, gana el más fuerte, simplemente. Gana el que en la situación, por motivos que no hacen a una lógica del uso de las fuerzas, ese día logró doblegar, nada más. Entienda entonces que es muy importante entender, no tengo ganas de salir. Ahí tenemos fuerza 0. Tengo ganas de salir, pero no sé a dónde. Ahí tenemos una fuerza que es más menos. Es una fuerza activada, pero no encuentra direccionalidad. Una fuerza orientada. Sí, pero yo quiero ir al cine y vos querés ir al teatro. Fuerza que ya no está solo activada, sino orientada hacia algo. Y una fuerza contraria.
también es posible. Directamente contraria. Yo no quiero salir hoy y vos querés salir. Fuerza negativa. Cuando uno entiende estas cuatro no hay más. Y es lógico, porque no hay más posibilidades algebraicas. A ver, reubiquemos. 0, más menos, más y menos. 0, fuerza pasiva. Más menos, fuerza activada, pero sin orientación. Más, la fuerza está orientada claramente en una dirección. Menos, está inversa, directamente está en contra. Directamente, yo entro del lugar, no, a usted no lo queremos. No queremos su producto. No queremos, a usted no lo queremos escuchar, no queremos fuerzas contrarias. No, a Pablo le recontrapasaba eso. Sería, por ejemplo, que yo sea occidental y no quieran occidentales. Exacto, ¿no? Bueno, eso me pasó en todas al principio me pasó en todos lados. Y argentino ni por tanto ya es como una... No, claro, ya hay fuerza contraria. Exactamente, perfectamente, muy bien, así es, tal cual lo estás diciendo. Bueno, cuando uno entiende que las fuerzas pueden ser 0, más, menos, y no hay más, porque algebraicamente no hay otra posibilidad. O sea, uno entiende que puede ir muy sobre seguro, porque es cierto, cuando uno aprende esto, en una situación no es que puede haber una fuerza por dividir, raíz cuadrada, todo eso está dentro de este universo algebraico, porque son números negativos, o son números positivos, o son números neutros, o sea, los que llaman imaginarios, o directamente no hay número. Listo, ahí tenemos toda la lógica. Muy bien, ubicado esto, ahora viene, ¿qué hago con cada fuerza? Los motivos y las explicaciones por las que con cada fuerza hay que hacer lo que ahora vamos a ver pueden llevar, cada una de ellas, a mí me llevó un plenario entero. O sea, explicar por qué ante la fuerza pasiva hay que hacer esto, por qué ante la fuerza orientada hay que hacer esto, por qué ante la... es de tal profundidad que si entro en una de ellas a explicar los motivos, prácticamente todo el tiempo se va en el comienzo de una explicación. Yo por eso prefiero directamente, cuando tenemos un tiempo acotado, que vuelvo a agradecerte, pero cuando tenemos un tiempo acotado, explicar qué se hace con cada una, mostrarlo en diferentes ejemplos e ir entendiendo que sí, que funciona perfectamente. Una pregunta, claro. Porque la resolución no sería un cruce como en Peirce. Siempre, sí? Siempre, pero esto lo que hace es desestancar la fuerza para que puedas cruzar. ¿Comprendes? Claro, tú estás diciendo perfectamente, de un cuadrante hay que cruzar cuando se estancó, pero con esto lo que hago es pongo en marcha el motor para poder cruzar, para llevarlo a donde yo quiero, efectivamente. El modelo terminado de toda situación sería Wu-Wei de derivación. ¿Por qué? Porque derivar la situación hacia lo que yo quería, eso sería lo mejor de todo. Derivación es una de las vías. Las 4 vías son 4 vías que necesitan tener claro desde dónde parte, qué es desde dónde, las 4 formas en que puede estar, más que formas, las 4 alternativas en que puede estar la fuerza en una situación, esto que decíamos recién. Ante cada una de ellas se aprende, como en artes marciales, viene el golpe a la cara, hay que hacer un movimiento y automatizar ese movimiento. Si viene para abajo, yo no puedo hacer el mismo movimiento, porque un golpe a la cara se esquiva fácil. La gente, si tú le tiras un golpe de la boca de estómago para abajo, tiende a hacer esto, y el golpe entró igual, ya no es el movimiento. Entonces, hay una automatización que, si bien, insisto, esto es muy importante que quede claro, hay motivos algebraicos, físicos, marciales, psíquicos, para que ante tal fuerza hay que hacer esto otro, ante esta, pero una vez que uno las pone en marcha es más fácil para comprender, claro, había que hacer eso, está perfecto. Hoy no me voy a detener tanto en por qué hay que hacer esto ante esto otro, voy por la vía al revés. Cuando se lo entiende por qué es lo que hay que hacer ante cada una, es más fácil ir vislumbrando por qué esa era. Mi experiencia me indica que es mucho mejor ir por esta vía. Ante una fuerza que está orientada, pero al revés, tenemos signo menos, eso que decimos fuerza inversa, fuerza en contra. Para una fuerza en contra, algebraicamente, ¿yo qué tengo que lograr? Otra fuerza en contra. Esto se llama lo similar cura lo similar. Esa ley homeopática, que es muy anterior a la homeopatía y a Hahnemann, ¿no? Pero que se ubica en la homeopatía. Menos por menos, más. Por eso, ante una fuerza que está contraria a mí, yo tengo que invertir. Inversión ante fuerza contraria. Hoy estoy en Barcelona, ok. Cuando llegué acá pensaba, hoy teníamos que hacer esta charla, pasé por el estadio del Barça y me acordaba, digo, este ejemplo podía venir muy bien para hoy, para esto. Messi.
Uy, sí, vamos ahora, aquí estamos. Messi hace poco acaba de perder otra Copa América siguiendo exactamente la secuencia que hace ya 5 años. Rafa Pal, gracias, muy amable, tuvo la amabilidad de subir cuando yo expliqué por qué Messi erra los penales que erra, por qué pierde los partidos que pierde. Sigue una lógica de letras, que es la que yo estudio en todos lados, y hace 5 años ya él lo colgó. Bueno, de ahí para ahora, está en internet hace 5 años, no hizo más que cumplirse lo que ahí ubiqué. Ahora las letras de la madre se las encontró en la final de contra Chile, desapareció otra vez, tiró el penal afuera, un desastre. Pero bueno, si hay algo que hay que decirle a Messi, que fue un maestro, es, aunque él no sepa que lo hizo, en el uso del Uruguay que hizo. Acaba de perder la Copa América, horrible, jugó espantoso el último partido, cuando de verdad se lo necesitaba, porque para llegar al último partido de fútbol eran todas fáciles, ahí se lució, pero cuando de verdad tenía que ser necesario, desapareció, tiró el penalti afuera, todo tal cual en aquella nota de 5 años atrás, insisto, está documentado y colgado en internet. Sin embargo, ya en Argentina no le tienen más paciencia a Messi con la selección, porque no gana nunca nada. Bueno, cuando tiró el penal afuera, el murmullo en el público y después el silencio ya anticipaba lo que venía. Todo iba a caer sobre Messi. Él sale del vestuario y ¿qué dice? Me retiro de la selección, ¿no? En Argentina no se habla más de que perdimos la Copa América, ahora se habla de si Messi va a seguir en la selección o no. Eso es Uruguay, aunque él no sepa. ¿Qué hizo? La fuerza como estaba, inversa. En su contrato. ¿Entendés? ¿El qué hizo? Usó al revés. Fuerza contraria a él puso inversión. ¿Qué hizo? Invirtió, en lugar de voy a seguir, no voy a seguir en la selección. Invirtió lo que él hubiera dicho o decía, o estábamos acostumbrados a escucharle. Esa fuerza de inversión produce algebraicamente positivizar la situación. Entonces ahora todo el mundo estaba, ¿qué hace? En Argentina se armó lo que se llama un banderazo, sale en la calle, por favor, continúa, ¿no? ¿Entiendes? Menos por menos más. Puso la situación positiva donde se le venía la noche más amarga. Menos por menos más, ¿qué significa? Ante fuerza inversa, ante fuerza contraria, hay que invertir. Ahora me doy cuenta de que yo he actuado sin dar cuenta. Ahí empieza, ven lo que te digo, empieza a ocurrir. Me dan bronca porque llego tarde y antes de que me la peguen digo me voy a casa. Ahí está. Y automáticamente, ahí está. ¿Cómo te vas a ir? Tú sabes que has hecho algo mal, llegas a un lugar, sabes que te van a decir de todo. Quiero decir que soy una porquería, soy la peor. Bueno, no es para tanto. Si tú te das cuenta, eso sigue una lógica. ¿Ves lo que te digo? Cuando uno entiende que ahí hay una lógica, la empieza a reconocer en la vida cotidiana. Y estoy partiendo de la peor situación posible, la situación donde todo está en contra, tú te pones en contra de ti mismo. Al ponerte en contra de ti mismo, ya está poniéndose en marcha el uso de cuanto más en contra está lo otro, más lo que va a ocurrir es que el signo menos que tú pones, usa esa fuerza y transforma en positiva la situación. Este menos por menos más es lo que hace que alguien de pronto en una situación donde, como Cristo, lo estaban por directamente tirar del barranco, esto está en la Biblia, tenía todas las fuerzas opuestas, en una sola frase puede ubicarlo, que en una sola frase pudo ubicar de vuelta toda la situación, porque en esa frase que dijo, se puso en contra de él, mataréis al Hijo del Hombre, pero no mataréis al Padre. O sea, mataréis, me pueden matar, no hay problema. ¿Entendés que él se puso en contra de él mismo, aceptando que lo podían tirar por el carro? Está en los apócrifos, pero está en los apócrifos que Cristo ahí se puso en contra de él mismo, lo soltaron, lo bajaron en lugar de tirarlo por el barranco cuando lo iban a tirar por el barranco. Ok, después retomamos con ejemplos muy concretos. Yo he traído también ejemplos de Cristo, ejemplos de los manuscritos del Mar Muerto, ejemplos de Gandhi, del discurso con el que Gandhi encendió la liberación de la India. Él lo logró con un solo discurso. O sea, es alucinante. ¿Qué hizo ahí? Gandhi tenía un maestro, Vinoba. Algunos dicen que era el discípulo porque, bueno, hay una historia ahí detrás, otro día si quieres la podemos, pero era el maestro. Tan bien usaba el Guga y la no acción, Vinoba, que sabía que a Gandhi le iban a meter preso y se hizo meter preso antes. Así lo esperaba en la cárcel para enseñarle. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a tener 1 año, 2 años, 3 años acá, tranquilo a que no hay forma de que se quede quieto. Entonces en esos años le enseñó las leyes de la no acción. Al salir de la cárcel, Gandhi era el maestro que todos conocemos. Cuando entró era un abogado
encendido pasionalmente y nada más. Cuando salió de ahí aprendió esto. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo usó en un solo discurso las 4 formas de Wu Wei todas juntas. Lo más maestro es ir usándolas combinadas. Yo ahora te estoy empezando a mencionar cada una, pero vamos a ver, Cristo usaba combinadas, Pablo usaba combinadas, Gandhi usaba combinadas. Y saber lo que haces, claro, no por chiripas. Claro, no, por eso, viene de tal forma la cuestión, desde tal fuerza, tengo que usar tal fuerza. Este ejemplo de lo de Messi acá nos ayuda mucho, porque es una de las más difíciles de entender siempre, que ante lo negativo lo transforma en positivo. Es un ejemplo tan fresco, tan actual, y en este lugar tan representativo para Messi, o de Messi, me pareció genial aprovechar ahora, porque lo hizo muy bien. Ya nadie se acuerda que perdimos la Copa América, y el tema es rogarle a Messi que siga. En fuerza negativa. Entonces, ante fuerza inversa, lo que hago es, yo me pongo inverso a lo que quiero. O sea, ante fuerza contraria, inversión. Esta quedó clara. Cuando la fuerza de una situación directamente está estancada, nos volvemos a encontrar con lo mismo. Lo similar cura lo similar. Ante la indiferencia, eso se llama semblanteo. Entonces tenemos hasta ahora 2 de los 4 nombres. La primera, inversión ante fuerzas contrarias. Semblanteo. Yo tomo el semblante de la situación, me transformo en un espejo de la situación. Es más, me puedo anticipar a la situación y saber que en tal lugar va a ocurrir tal cuestión, van a ponerse de tal modo, y yo ya entrar con ese mismo semblante. Les gané yo el lugar. Sé que van a estar en contra, yo entro en contra. Esto se hace mucho en las negociaciones en las empresas. Cuando el empleado va a tener una reunión de delegados con los presidentes aprenden estas técnicas, ellos lo aprenden como técnica de marketing aislada esta. ¿Y qué hacen? Se anticipan, semblantean. Bueno, menos mal que vinieron, tenemos que hablar porque la empresa está en serios problemas, no hay ganancias. El otro iba a pedir aumento, ahora sale, ay, ojalá no cerremos. Le semblanteó la situación, cuando la situación no va ni para adelante ni para atrás. Esto es muy claro en algunos cuadros clínicos, por eso digo, cada una de estas cuestiones tienes por todos lados. En la histeria es muy claro. La histeria siempre juega a la indiferencia, y lo que no soporta la histeria es la indiferencia. Cuando la histérica se encuentra con alguien indiferente ante ella, sí, ahí desaparece la indiferente. Ahí es donde efectivamente quiere que la atiendan. Lo similar, cura lo similar, ubica que ante la fuerza cero, semblantear esa fuerza. Es decir, el desinterés ante el desinterés. Esto se ve muchísimo en la historia de las iniciaciones. Cuando el discípulo se pone denso, cuando el discípulo empieza que no quiero, el maestro no le quiere enseñar más, no te enseño más, ¿se entiende? Ante fuerza cero, no quiero más, se clava, pasivo se pone, ante eso yo no quiero enseñarte. Ese juego sigue esta misma lógica. Y finalmente entonces tenemos ahora 3, claramente, con sus 3 fuerzas. Fuerza pasiva, semblanteo esa fuerza, me transformo en un estanque de agua que refleja lo que hay enfrente, si lo que hay enfrente no tiene viento. Ahora, si tiene viento, por eso tiene que ser ante fuerza pasiva. Si tiene viento, ya tengo que usar otra cuestión. Si el viento va hacia un lugar determinado, es decir, si la fuerza está activada, pero no va hacia algún lugar en particular, si está activada, pero no va hacia algún lugar en particular, yo ahí tengo muy ventajoso todo, porque tienen ganas de algo, pero no saben de qué. La situación quiere algo, pero entonces eso se llama derivación, es la más simple de todas. ¿Por qué? Porque es como, digamos, tenemos ganas de salir, bueno, alguien ubica, vamos a tal lugar, listo. Hay dinero flotante en el mercado, ok, yo ubico un producto, compran eso. Eso se llama derivar cuando la fuerza está activada, pero no orientada. Cuando la fuerza está contraria a lo que yo quiero, yo invierto. Y me queda la que en realidad es la más difícil de todas, porque es más difícil aún que cuando es contraria, cuando quieren otra cosa. Cuando directamente no es que están en contra de lo mío, ni que no me dan lugar, fuerza pasiva o fuerza contraria, o que en realidad tienen la fuerza activada, pero yo pongo la mecha y se enciende, sino cuando quieren otra cosa. Ahí es donde se pone en juego una de las leyes más cercanas al Aikido. Cuando algo está orientado, se llama fuerza orientada, ya no es activada solamente, ya es orientada,
el adolescente está con que quiere tal cosa y no lo vas a mover de ahí, y cuanto peor le quiere poner, peor todavía se va a poner, y si quiere a tal noviecito y tú le dices ese no, va a ser 1000 veces peores. Entonces, ante la fuerza orientada, todo lo contrario, hay que estimular, que vaya hacia eso, que se canse, que lo agote. Ahí va a querer otra cosa. Acá entran muy bien las leyes del Tao, el I Ching. Toda fuerza tiene dos posibilidades. Las dos posibilidades derivan en la misma cuestión, el uso de ellos. Acá explicamos esto y ya vamos directamente al uso de estas cuestiones. ¿Por qué? Toda no acción parte de entender desde dónde viene y a dónde va la fuerza que está en una situación. ¿A dónde va? Siempre va a ir hacia colapsar y generar algo opuesto a eso mismo. El I Ching, en el taoísmo, lo enseña con total claridad. Más tarde o más temprano una línea muta en su opuesto. Lo que hay es que tener la claridad tal para entender en qué situación está esto que decimos, cuál es ahora la situación de esa fuerza y la mutación en su opuesto, por qué pasos va a darse. Ahora bien, ¿por qué eso es así? No se puede entender por qué toda situación finalmente muta en su opuesto y yo con Wu Wei entonces puedo llevar hacia ahí, hacia la situación, usar esa fuerza. Si yo sé para dónde va a ir el barco, el viento, yo puedo poner la vela de manera tal que por saber a dónde va el viento, puedo aprovecharlo para que haga el ángulo de giro y me lleve a donde yo quiera, usando la fuerza de la situación. ¿Pero por qué funciona? La fundamental de todas las premisas para usar la fuerza de una situación es entender eso que tú mencionabas de entrada, y que efectivamente, por eso te decía, también está en lo físico. Toda situación trata de mantener el estado anterior. Esto es fundamental entenderlo. Cuando uno entendió esto, entendió, por eso digo, también la inercia. Tú arrancas un coche, un auto, pones el contacto. Cuando quieres arrancar, ¿para dónde va el auto? Para adelante. ¿Tú para dónde vas? Para atrás. Quiere ir a lo anterior. El universo manifiesta fuerza hacia atrás. ¿Qué quiere decir hacia atrás? Hacia el estado anterior. Ahora, yo voy, anda el auto, funciona, me estoy desplazando. Cuando yo quiero frenar, ¿qué hace? Me tira hacia lo anterior, aunque es adelante. No hay que confundirse con la forma. ¿Por qué lo anterior? Lo anterior era desplazarse hacia allá. Cuando yo quiero frenar, me desplaza hacia allá. Aunque la forma uno dice, pero me tiro para adelante, no para atrás. Atrás, temporalmente, pero no física, sí. No geográficamente. ¿Se entiende? Esto es muy importante entenderlo. Cuando uno entendió esto, tiene la llave para usar los 4 Wu Wei de entrada, todos juntos. ¿Por qué? Porque así funciona el universo, no solo lo físico. Pensemos, a ver, yo quiero entrar al mar. ¿Para dónde es la fuerza? Para afuera. Cuando yo quiero entrar es difícil entrar. Las olas me tiran para afuera. Cuando uno quiere entrar tiene que vencer. ¿Por qué? Porque ves, sigue la misma ley. ¿Qué ley? Quiere lo anterior. Estás afuera, el universo tiene una fuerza hacia lo anterior. Ahora yo logré entrar. Cuando quiero salir, es difícil salir. Lo anterior ahora se transformó en estar adentro del mar. Ahora lo difícil es salir. ¿Qué sigue? ¿Un caos? No, ese caos está ordenado. Siempre me está mostrando algo. El universo me manda una fuerza para mantenerme en el estado anterior. Si lo anterior es estar en la arena, cuando yo quiero entrar al mar, la fuerza es hacia la arena. Si ahora yo me quedé en el mar, cuando quiero salir, lo anterior es estar en el mar. Ahora me manda una fuerza para mantenerme en el mar. Listo, tengo la piedra de toque, tengo la clave. En toda situación, si yo logro mantener una franja de energía, el universo va a querer eso. Pensémoslo. Uno no se da cuenta la puerta que abrió cuando abrió esa puerta. Pensémoslo. Cualquier cuestión que yo le ponga a mi cuerpo o a mi psiquismo, si yo logro mantenerla, después la va a querer. Entiendo. Eso es fundamental, porque la persona empieza con que no, ir a correr, no, ir a hacer gimnasia, no, porque quiere lo anterior. Lo anterior es no hacer. Ahora, ¿tú viste lo que pasa cuando van? Empiezan a hacerse cada vez más fanáticos. Se sienten mal cuando no van a correr. Quieren lo anterior. Claro, en el medio es mi acción. Yo tengo que lograr mantenerme la cantidad de tiempo suficiente hasta que el universo anota esa fuerza. Cuando el universo anotó esa fuerza, ahora, por inercia, va a querer lo que antes repudiaba.
Así como ahora salir del mar es difícil, aunque antes repudiaba mi entrada al mar, el universo, yo ahora empiezo a comer comida sana. ¿Viste lo que pasa? El día que no comes un poco de ¡chao! Y no quieres saber. En iniciación las dietas son, digamos así, de lunes a viernes. Sábado y domingo, por ejemplo, tienen... El domingo a la noche pides dieta, por favor, pides piedad. ¿Qué quiere decir? Tú que no quieres la dieta, a nadie le gusta de por sí, llega un momento en que tú mismo estás pidiendo el estado anterior. ¿Cuál? El de esa salud. Entender esto permite en toda situación, de antemano, decidir a dónde va a ir el viento. Eso es magia. Porque yo sé que va a ir al lugar en el cual se mantiene lo que yo mantenga. La diferencia es por eso te decía, si me lo mantuvo el psiquismo con su inercia, o me lo mantiene otro, va a ir hacia ahí, no elige el universo, va hacia el statu quo. Lo que está lo trata de mantener. Hay un dicho genial que tenían los griegos, después lo tomó un filósofo cristiano y se hizo pasar que era de él el dicho, pero es un dicho de los griegos. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Es eso. Si yo logro mantener un cierto pensamiento, mi universo va a ir hacia ahí. Pero si yo empiezo a hacerlo lábil y voy para cualquier lado, el universo no toma instrucciones. Ahora bien, entonces ¿qué pasa? Empiezo a vivir de otro modo. Empiezo a vivir no como yo quería. Termino pensando como viví. ¿Ves? Si yo vivo como un sucio, termino pensando que soy sucio. En forma inversa, si yo me mantengo en suficiente interés por la limpieza, al principio me va a costar, pero inmediatamente, lo de inmediato depende de cuánto se entrena uno, me empieza a molestar el mal olor de la casa, porque hoy la limpié. Ahora, hasta ese día no te molestaba. Pero ¿qué quiere decir? El universo busca el estado anterior. Esto es curioso porque mi hija, que tiene 2 años y medio, primero cuando entraba al váter no le molestaba el olor. Ahí está. Claro. Y cuando todos empezamos a decir, ¡uf, qué peste! Claro. Y lo tomó ya como una dinámica, es decir, se lo normalizó. Se le inscribió, claro. Ahora se va diciendo, es horrible, estoy claro, seguro. Claro. Pero si no notaba nada. Tal cual. Pero ya lo aprendió y lo mantuvo en el tiempo lo suficiente. El estado anterior, ¿cuál era? El que efectivamente no le molestaban. Los pañales sucios no molestan. Al niño no le molesta ese olor. Le molesta a todos los demás. El niño no. El estado siguiente, cuando puede ir al váter, cuando puede, ves que lo anterior busca, que no le moleste, después le empieza a molestar. Esta clave es fundamental porque te permite entender que es solo cuestión de presencia, de sostenerse, y que tu psiquismo va a tomar como franja de repetición lo que tú le hayas puesto. A pesar de que parezca una locura. Aunque, exactamente. Es una cuestión de... No tiene lógica si se sabe. Es sensacional. Con esta cuestión, ya de entrada, estás usando la no acción, entiendas más o menos la parte técnica. Ahora vamos a ver que eso es lo que hizo, por ejemplo, Gandhi. Gandhi les metió un interés que era dificilísimo, pero él se sostuvo. Al tiempo. Eso era lo que le interesaba a la India. Hasta Gandhi interesaba usar productos ingleses. Cuando Gandhi se mostró no usando productos ingleses y se mostró y logró mantener una franja, esa franja de tiempo es la que es de tu viaje interior. Porque ahí en el interior tu psiquismo también te trata de llevar a lo de antes. ¿Se comprende? Toda innovación entra cuando deja de ser innovación. ¿Y cuándo deja de ser innovación? Cuando ya se produjo esa franja que la busca el psiquismo como lo anterior. Busca lo anterior. Si lo anterior te lo pone el jefe, el psiquismo, el país, vas a ir hacia ahí. Si lo anterior se lo pones tú a algo, va a ir hacia ahí también. No es que elige el universo. Esa clave es genial, es sensacional para entender que efectivamente no hay situación que no repita lo anterior. Entonces, ¿yo qué hago? Mantengo todo hasta que la situación toma como anterior a eso. Mira lo que pasa en los equipos de fútbol, hoy vamos. Se acostumbran a perder, dicen. Chao, toman eso. Viene un técnico nuevo, trata de ponerlos con algún tipo de arenga son ganadores. Empiezan a ganar. Lo buscan. Hablando ya de argentinos. Claro, exactamente. Pero aquí unos cuantos. Claro, por ejemplo, Simeone, el Atlético de Madrid ha hecho eso. Ahí está. Es un eterno perdedor, el Atlético de Madrid, y ella ha dicho no. Aquí ganamos. Él entra con el cartel de ganador, empiezan a buscar eso. Bueno, y esta clave es todo el Uruguay en una sola cuestión, pero me falta el otro extremo. Ahora pensemos, si el universo tiende a repetir lo anterior, y todo depende de que yo lo mantenga, para mantenerlo con inversión, con estímulo, con derivación, con semblanteo, con las 4 que decíamos antes, yo mantengo usando con el mínimo esfuerzo de mi lado
esa franja de tiempo, que es la franja de tiempo donde todo trata de que se mantenga como estaba. Si yo logro mantener eso, se va a mantener como lo puse yo, porque el como estaba, por favor, es claro, el como estaba pasa a ser lo que yo puse. Esto está claro, ¿no? Bien. ¿Te acuerdas no me acuerdo el nombre, en Nueva York, el de vidrioceros rotos, que lo que él hizo fue, no me acuerdo el nombre ahora, que no se puede haber un vidrio roto en toda la ciudad, porque él decía, si los autos en la calle abandonados tienen los vidrios rotos, si una casa tiene vidrio roto, la gente toma ese patrón. Y él dijo, lo primero que vamos a hacer, prohibir los vidrios rotos en todos lados. La ciudad empezó a estar cada vez más limpia. Le dio un patrón de modelo, empezó a repetirse eso. Bien. Esto precisamente nos permite con certeza entender que yo ya puedo regular una situación sabiendo que, bueno, hay una frase muy poderosa que en esto decían los griegos, el tiempo será tu aliado. Si tú te mantienes, indefectiblemente va a ir hacia ahí. Lo difícil es ese inicio, y ahí es donde más tengo que usar las 4 técnicas de Wu Wei para ese tiempo. Alejandro Magno les hizo creer a todos los griegos que él, como macedonio, él era el que ganaba, y empezó a ganar. Napoleón hizo lo mismo, funcionó. Cuando se produce y se establece eso, se busca eso. Las 4 vías de Wu Wei son para lograr establecer eso, pero una vez que se establece, aunque eso sea nuevo, cuando deja de ser nuevo, el psiquismo lo busca como patrón de repetición. ¿Esta parte queda clara? Creo que sí, porque realmente esas cuatro... Ahora las vamos a ver en acción. Sí. Esas 4 situaciones de las que hemos hablado se pueden ubicar en cada cuadrante de Peirce. Claro, exactamente, así es. La fuerza estancada es el cuadrante del imposible. ¿Por qué? Porque no cesa de no haber fuerza, no cesa de no escribir, se llama esa. La fuerza activada, que quiere ir hacia algo, pero no sabe dónde está, cuadrante posible, exacto. La fuerza está positiva, se mueve, pero no está orientada hacia más una cuestión que la de abajo a la izquierda. El contingente, ahí tenemos el cuadrante +1, el cuadrante de ya no es que está activada, está orientada. Y el negativo, recuerda que acá estaba el al -1, -1, ese es el cuadrante de lo negativo. Exactamente, muchas gracias por recordármelo porque lo habíamos pasado por alto. Sí, y sobre todo nombrar que en el capítulo que hablamos de, bueno, en el programa que hablamos de Peirce, había un fallo en el mapa. Era un mapa que estaba realizado por alumnos y no había pasado por supervisión. Exacto, por eso después creo que te lo... luego pusimos una nota para que... Entonces lo que haremos será en este vídeo en algún momento... acá lo tengo, te lo voy a llegar. Me lo traje pondremos para que la gente haga pantallazos y tal. Perfecto. Por lo menos que tengan... Porque cada vez que yo termino de dar un tema, qué sé yo, doy el bardo todo, las Upanishads, el Zen, la cuántica, yo después... Cuando termina ese año, muestro en Peirce cuál de cada uno de los conceptos que trabajamos va en cada cuadrante, y entonces te enseña a detectar cualquier cuadrante en cualquier situación cada vez con más referentes. Bueno, nos faltaba una sola cosa antes de entrar en lo que ya serían los ejemplos de usos. Nos faltaba una sola cosa. Si todo tiende a repetir la situación anterior, entonces no pueden haber cambios nunca. Entendemos ahí la ley de mutaciones. El universo se encarga de que eso colapse, de que llegue un momento en que ya no se pueda, aunque lo quieras, no lo puedes sostener más. Entonces hay que entender que todo tiende a repetir lo anterior, pero hay un momento en que colapsa, y yo ahí tengo que mirar que ahora va a invertirse la situación. Por eso tengo que usar esas 4 vías, porque hay un momento donde de tanto repetirse, ¿qué ocurre? Se estanca. Ahí ya empezamos, fuerza estancada. Empezamos a ver eso. Sí, es cierto, la repetición. Cada vez quiere comer más por el simple hecho de que está comiendo, no tiene hambre, pero llega un momento que no puede más. Se estanca. Entonces hay que entender que el mismo hecho de que el universo busque el estado anterior hace que más tarde o más temprano necesite mutar. Yo tengo que estar totalmente atento en la situación, porque si yo no detecto que ya está mutando, porque se está estancando la energía, yo voy a creer que va a seguir repitiendo lo anterior, y ahora ya no puede repetirlo porque sencillamente la energía no circula más. Esto es fundamental entenderlo, porque son los momentos a los que tratan de llevar los iniciados. Trata de llevar a que colapse, a que no se pueda repetir más lo anterior. Cristo los trató de saturar a los hebreos. Trató de saturarlos de los romanos, de que se sientan, trató de que se sientan mal de ser esclavos de los romanos, cosa que no ocurría. Para los hebreos, Roma era algo así como un reaseguro. Tenían los problemas de Roma, pero se ahorraban los problemas de todos los de alrededor.
Los que no estaban bajo Roma eran parias, eran hijos de nadie. Saber que estabas bajo Roma había que aguantarse al César, pero no te van a venir a atacar todos los demás imperios. Preferían darle tributo a uno solo y no que cada año era un loco nuevo que aparecía. Cristo los saturó, los colapsó, les hizo que sea un problema estar cómodos bajo el César. Dad al César lo que es del César, pero es un problema que ustedes anden con monedas en el bolsillo con la cara del César, tanto no les molesta, por eso ya que tienen esas monedas, descendénselas al César. ¿Qué está haciendo? Lleva a que colapse, porque si no querían lo anterior. Cuando no eran esclavos de Roma, no querían ser esclavos de Roma, como cuando fueron a Egipto no querían ir a Egipto, pero después no querían salir de Egipto, y después no querían dejar de ser esclavos de Roma. ¿Yo qué hago ahí? Si yo veo que están todavía repitiendo lo anterior, yo para que efectivamente pueda cambiar lo que necesito cambiar o quiero cambiar, necesito colapsarlo primero. Y para colapsarlo tengo que usar esa fuerza. ¿Se entiende? Es toda una lógica del desde dónde y del a dónde de la situación. Visto esto, ahora yo te propongo de entrada, porque creo que una vez que uno le empieza a detectar la lógica maravillosa que esto, ay, gracias, muy amable, la lógica maravillosa que esto tiene, uno lo quiere ver en acción inmediatamente. Viene bien, yo en esto quiero no forzar las cosas. Yo voy a ubicar un par de parágrafos donde Cristo claramente está usando no acción. No te olvides que Cristo había estado en la India, y en la India se aprendía karma. Aún hoy se aprende a karma y se aprende desde todos los tiempos. Te contaba lo de Vinoba, Gandhi, o sea, esto es así. Ahora, yo traje un par de ejemplos de Cristo para que veamos qué usó ante qué fuerza, de la Biblia canónica, después de Pablo, después de Gandhi y después de los manuscritos del Mar Muerto, ya de un apócrifo, porque ahí está mucho más desarrollado, está más puro, no fue tan reducido a una frase. Pablo, es muy interesante ver que, no Pearson, que otro, Pearson, decía literalmente, yo lo traje acá, hoy a propósito lo cito literalmente, dice: Pablo usa continuamente la terminología de sus opositores, eso es una técnica que aprendió. Pablo usa la terminología de sus opositores y la usa en contra de ellos, ahí te das cuenta, semblantea, usa la misma terminología, invierte, la pone en contra del otro. Estimula, usan esa terminología, él la estimula. ¿Y para qué? Para derivar a lo que él quería, a Cristo. ¿Ves? En ese solo hecho, aunque todavía no entramos a verlo puntualmente cómo lo decía Pablo y cómo Pearson ya está ubicando, Pablo vemos que tiene una técnica, en algún lugar la aprendió, esto lo aprendió de Cristo en Damasco, que él, cuando el otro usaba una terminología, le usaba la misma terminología en contra. ¿Qué es eso? Las cuatro juntas. Le está semblanteando, le está tomando el formato por la vía de la terminología del otro. Se la está estimulando. No le está diciendo no me hables en esos términos, no va al choque, se la estimula. La deriva hacia donde él quiere y termina opuesta al otro. Estos son las cuatro juntas. Del mismo modo, bueno, hay otro historiador, Trucker Gregg se llama, que aclara, esto es muy importante, que Pablo usaba la palabra perfectos, igual que Cristo en los apócrifos, y perfectos para ellos significa iniciado. O sea, hay que entender que para nosotros nos resulta, iglesia mediante, raro hablar de que Pablo usaba técnicas de iniciación, que son estas, esotéricas, pero entre ellos se nombraban así. De hecho, ya que estamos, aprovechemos de ubicarlo, los que no eran perfectos para Cristo eran los niños. O perfectos o niños. Viste que él dice: dejad que los niños vengan, dejad que los no iniciados vengan a mí. Esto es lo que ubica Gray. O sea, vos eras o iniciado o un niño al que había que enseñarle a vivir. Los perfectos eran los esotéricos, claramente. Y estos, por lo tanto, aprendían estas técnicas. O sea, que Pablo, ahora vamos a ver cuando lleguemos a la carta de los Corintios, ahora enseguida, que él dice: yo uso esto ante tales situaciones y esto otro. Y Pablo era un tipo cultísimo, pero brutísimo al mismo tiempo. Muy culto, porque había tenido una educación muy formal, pero muy bruto, muy duro de entendederas. ¿Dónde aprendió eso? Eso no lo enseñaban los romanos, eso no lo enseñaban los hebreos, eso se enseñaba en la India, y Cristo había estado en la India. Y este es el Pablo de la carta primera a los Corintios, o sea, es el Pablo de después de encontrarse con Cristo en Damasco. Ahí aprende esto. Escuchemos, a ver, creo que puede ser muy interesante. El capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, él dice con claridad: sí,
lo reconoce ante estaba la familia de Cristo y los discípulos. Pablo era de los discípulos y la familia estaban opuestos. Pedro, María, opuestos a Pablo y a Magdalena. Se habían formado dos bandos clarísimos. Esto es así, punto. Está en un montón de apócrifos, no hay duda. Esto lo he trabajado en la historia oculta de Cristo, en la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y la enseñanza oculta de Cristo post-cruz, es siempre así. Cristo Pablo ahí da cuenta de que Cristo le enseñó unas técnicas muy concretas. Él dice, sí señor, el 9:19 de la primera carta dice, en efecto, sí, siendo libre me hago pasar por esclavo, para ganar a la mayoría al mayor número posible. ¿Ves? Siendo libre me hago pasar por esclavo. Ahí tenemos fuerza de inversión. Se hace pasar por lo opuesto. Ante el esclavo, fuerza pasiva. Fuerza pasiva, ahí tenemos. Él empieza a armar. El esclavo se le oponía a él cuando él quería darles una religión. Se le oponían. Él se invertía. No es que yo también soy esclavo, pero mi esclavitud es de otro. Acá está reconociendo que él usa una técnica. ¿Qué técnica? Bueno, ante los esclavos me hago pasar por esclavo. Seguimos, ahí. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos. Están orientados, se los estimuló. Ante el judío, él no se hacía el esclavo, se hacía el judío. Aunque no tenía en otros lugares problema en hacerse de otras deidades. Me sometí a la ley con los que están sometidos a ella. Con los que están sometidos a la ley me someto a la ley. Aunque yo no lo estoy, así gano a los que también están sometidos a la ley. Aquí le llamarían de todo hoy en día, ¿no? ¿Entiendes? Esto que le enseñó Cristo hoy dirían, mercantilista, se vende a cualquier... Esto es lo que aprendían y uno tiene que entender. Tuvo una eficacia espectacular. 2000 años después, lo que hizo Pablo es lo que se llama la Iglesia. La Iglesia no la generó Cristo. Yo quiero entender que, al margen de lo que decía Pablo, quiero entender que obviamente eso no se hace mintiendo, se hace acechando. No, por eso es que empezamos por el camino interior. Claro, se hace haciendo ver que es sin mentir, ¿no? Donde él puede perfectamente usar esa fuerza, pero siempre a favor de lo que él quiere. Claro. O sea, en realidad hay una fidelidad absoluta. Comprendes que lo que está usando es la forma, pero no es que ante los griegos se hace griego, ante los hebreos se hace hebreo, es la forma que toma para Cristo, entonces ¿qué es? Una eficacia total para una fidelidad absoluta. Por eso empezamos por ahí. Tú mismo me tranquilizas con esto que dices, porque si no, claro, porque lo digo mucha gente, ¿por qué te decía esto puede ser la caja de Pandora? Si lo digo mucha gente y yo creo que es interesante ir recordando que no estamos hablando de lo que hacen los políticos hoy en día. Aunque usen técnicas, sí, pero se trata de la gracia es usarlo así, sin entrar en el engaño. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que lo que usan hoy los políticos no coincide con lo que dicen. Y Pablo tenía prohibido decir una cosa y hacer otra. Partimos de lo que llamaban los griegos el etos, la unión del dicho y el hecho. Etos, que es el origen de la palabra ética, que cuando Aristóteles inventó la política, porque la inventó Aristóteles, la apoyó basada en el etos. O sea, el inventor de la política fue Aristóteles, pero cuando él le dejó a su hijo, a Nicómaco, de todo lo que él inventó, o sea, él inventó la política, inventó la ciencia, inventó la lógica, todo eso se inventó en la iniciación de Aristóteles. Un iniciado llamado Aristóteles inventó todo eso. A su hijo, ¿qué le deja? No le deja ciencia a Nicómaco, no le deja política a Nicómaco, no le deja lógica a Nicómaco, le deja ética a Nicómaco, así se llama. Porque todo lo otro funciona apoyado en esto. ¿Y qué es la ética? El etos. ¿Qué es el etos? ¿Hábito o habito? ¿Etos o etos? Yo hago las cosas por hábito. Como los políticos roban, yo robo, o yo habito, estoy presente en lo que digo. Claro, los jurados griegos tenían un gorro así, de esta forma. Esto era un cruce del dicho y el hecho. Para ser juez tenía que ser alguien que estaba bajo eso, el cruce del dicho y el hecho. Hoy dicen que van a hacer una cosa en campaña y después hacen otra. No podemos compararlo con esto, está claro. De hecho, él decía lo que hacía, lo está diciendo. Él decía, yo ante estos hago esto, ante estos hago esto otro, y se lo enseñó el maestro. Lo que pasa es que la Iglesia nos hizo creer que el maestro se lo enseñó, era una especie de visión especial en esto. Él dice todo lo contrario, él lo dice claramente, me encuentro con el maestro, y él dice, yo no tengo claro si es en carne, si es en espíritu o si es en sueño. La Iglesia lo da, porque no te olvides que él tenía episodios epilépticos, por lo tanto, y Cristo lo aprovechaba a puro buey. ¿Cómo se le presenta a Cristo a Pablo? A puro buey, ya que estamos en tema.
Cristo, los epilépticos, hoy sigue siendo igual, ven luces en algún momento, sienten como una explosión y ven luces. Claro, Cristo había estado en la India y Cristo había estado en Egipto, conocía la pólvora. Los hebreos no conocían la pólvora, la conocían solamente la facción armada de los hebreos, la de los que usaban los sicarios, gracias, los de la Sica, que Pedro, el hermano de Cristo, era un sicario. Ok. Los sicarios usaban la pólvora. Cristo, ¿cómo se le presenta a Pablo? Esto está dicho por Pablo. Le hace una explosión. ¿Entiendes? Y en el medio de la nube le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Y el otro se volvió cristiano automático. ¿Ves que le usó la fuerza de lo que ocurría en Pablo? Se la estimuló. Bueno, seguimos un poco con esta carta que es fundacional, porque es donde él aclara que él usa un método que es el de usar esas fuerzas. Entonces seguimos, 9:22. Me hago débiles con los débiles para ganar a los débiles. Me hice de todo para todos, para ganar siempre a cualquier precio para el maestro. ¿Ves? Gana gente para el maestro a cualquier precio, pero sigue teniendo una ideología total. Esa de no es para cualquier cosa, ni para lo que cree que le conviene, ni varía, ni dice una cosa y hace otra, sino que siempre es para una misma cuestión. En este juego, dice, con los que no están sometidos a la ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, yo me hago como ellos. Si no están sometidos a la ley, se presenta como un bandido entre bandidos. No están sometidos, él también, no está sometido, pero él está sometido a la ley. ¿Qué está marcando? Semblantea, estimula lo que ahí ve y se los invierte y lo deriva hacia Cristo. En Cristo veíamos lo mismo, en Cristo veíamos ese mismo uso de un modo maestro, ya en la Biblia canónica está. Después vamos a ir a los apócrifos si quieres, pero primero en la canónica. En Mateo, en el capítulo 13, Cristo dice con claridad, si en un campo hay cizaña, ¿qué hay que hacer? Si hay cizaña, si hay hierba venenosa, ¿qué hay que hacer? Dejar crecer la cizaña para arrancarla es más fácil que querer arrancarla cuando todavía no creció. Estímulo. De las 4 que dijimos antes, está enseñando, ves que enseñaba las técnicas. En el capítulo 13 de Mateo, empieza enseñándole a sus discípulos una técnica de Wu Wei, aunque eso, quien no conoce las técnicas no se da cuenta. Les dicen, déjala crecer, porque si la estimulás, va a ser mucho más fácil operar con eso que si no la estimulás. Todo lo contrario de lo que se trataba de hacer, tratar de arrancarla de brote tierno. Lo mismo en Mateo, el capítulo 23 de Mateo. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Eso es inversión. Una de las 4 técnicas que decíamos antes. El que se enaltece será humillado, el que se humillado será enaltecido. Si yo me humillo en una situación, como decíamos antes, bueno, no es para tanto, no te lo tomo. El que se humilla será. En cambio, si yo en la situación entro enaltecido, me humillan. Eso es técnica de inversión. Son sueltas, reliquias, perlas que van mostrando que Cristo operaba con eso, pero no son solo perlas sueltas. En el manuscrito del Mar Muerto esto está claramente cuando él tiene que operar entre gente que tiene una enfermedad terminal, los mandaban a la isla de los desahuciados, y ahí te muestra toda la operatoria junta. Si tú quieres vemos eso, y después te puedo mostrar la de Gandhi en el discurso fundacional, cómo fue usando la fuerza según lo que ahí ocurría, y creo que ya tenemos por lo menos... Quería saber cómo estamos de tiempo, porque cierto, como siempre estamos... Sí, a ver. Ya vino Marcela, por lo que veo, ella llegaba de Madrid. 25. Y desde 5, bien, tenemos 20 minutos. Bueno, dale, 10 minutos para cada uno, si te parece. Entonces te cuento primero la de Gandhi, si quieres, y después dejamos la de Cristo para... Este discurso que te voy a contar ahora es el discurso con el cual Gandhi, no te olvides, Gandhi lo aprendió de Vinoba. Disculpa, una vez más. Sí. Estas 4 cuestiones se pueden ubicar en Peirce, pero en realidad claramente, el tema de mantener la energía tiene que ver con, para poder hacer el cruce, necesito primero poder activarlas, y para activarla hago esto. Ahí es donde hago ese cruce peirciano al cuadrante opuesto, pero con esto logro cruzar, claro, porque es como decir, estoy en América, quiero ir a Europa, pero no tengo el barco. ¿Con qué energía muevo el barco? Claro, aunque yo tenga claro desde dónde y a dónde, necesito la energía de movilidad. Esta moviliza. Por eso es que con esto paso de un cuadrante a otro cuadrante, del desde dónde a la dónde. De un cuadrante, por ejemplo, la inercia hacia atrás, yo veo que colapsa y paso a, esto va a variar. Exactamente, así es. Muy bien. Este discurso este es el discurso más importante que dio Gandhi, dio muchos, pero este es con el cual, encendió la mecha. No olvidemos, salía de la cárcel y había estado con Vinoba.
Vinova enseñaba técnica en India lo llaman karma, es lo mismo que decíamos antes, o Lodumare, Huchamikui, Guwei, Akarma, son distintos nombres, e insisto, el solo hecho de tener los 4 nombres de las técnicas, y en cada cultura qué nombres le dan, ya es un aporte enorme para quien de verdad quiere trabajar estos temas, porque ya puede ir a las diferentes iniciaciones sin perderse en la nebulosa que es. Bueno, sale de la cárcel y da un discurso en el que ya él estaba sindicado por los ingleses como de cuidado. Entonces, en la primera fila estaban todos los policías ingleses. Atrás habían hindúes, musulmanes, que entre sí eran opuestos. O sea, eso era un polvorín que si decía media palabra mal, los llevaban preso otra vez. Si decía media palabra mal a favor de la India, los musulmanes. Si decía media palabra mal a los musulmanes, los reyes de la India lo destrozaban. O sea, se metió en la boca del lobo, el cocodrilo, todo junto, y el hipopótamo todo junto. Ahí da su mejor discurso. Mira, que habían fuerzas, fuerza policial, fuerza de los musulmanes, fuerza de los... Ahí, de donde cualquiera de nosotros tal vez hubiera tenido un traspié que le podía costar la vida, él encendió a todos por igual, inclusive a los policías. Yo quiero ir detallando punto por punto cómo lo que fue usando. Es un discurso de media carilla lo que yo te traje, nada más, la parte fundamental, pero cómo ahí usó inversión, cómo ahí usó, mira lo que hace de entrada. Empieza a hablar, no lo conocía la gente mucho todavía, lo único que sabían es que había estado preso, y eso le daba cierto hándicap, como que digamos, bueno, no era un charlatán más, se había jugado un poco por lo que dice, ¿no? Claro, exacto. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Y cuando dice esto, mira a los policías. Esto es muy importante, porque esos tipos estaban opuestos a él. Inversión, fuerza opuesta. Él invierte, en lugar de los desprecia, invierte, hace lo contrario a lo que se acostumbraba a hacer con los policías. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, y queda constado en el acta de esa conferencia, ese discurso que dio, que lo dijo mirando a los policías, porque no tenemos secretos. Y hubo un tibio aplauso. Es raro, porque el aplauso no fue de un sector o de otro sector. De entrada, fuerzas opuestas, los policías opuestos, estos opuestos a ellos, entre ellos sí, y todos lo aplaudieron de entrada, con una fuerza de inversión. ¿Cuál? Saludar a los que todos se supone que tenían que repudiar, que eran los de la fuerza opuesta. Inversión ante fuerza opuesta. Sigue diciendo. Quiero explicarle a todos, ¿ves? Los iguala. La ley de Smuts, que era la que en ese momento era la que estaba produciendo en la India las peores, ahora vamos a ver los peores abusos, masacres, de todo, porque, bueno, los ponía en un lugar terrible. Dice, tanto los hindúes como los musulmanes, ves, los unen, deberán dejar sus huellas de ahora en más como criminales. En destacamentos tenían que ir a dejar sus huellas, hombres y mujeres por igual. El único matrimonio válido de ahora en más, según la ley de Smuts, será el matrimonio cristiano. De acuerdo con esto, ¿ves lo que está haciendo? Está orientando gente que tenía fuerzas opuestas entre ellos y los deriva contra Smuts, contra la ley de Smuts. Tienen una fuerza que estaban ahí para ver cuándo empezaban a pelearse, los empieza a derivar, usa esa fuerza y los deriva. Ahora el problema estaba con la policía. De entrada se los puso, por lo menos, no tengo algo que esconder de ustedes. Solo el matrimonio cristiano será válido. De acuerdo con esto, nuestras esposas y madres son técnicamente prostitutas, porque no puede ser considerado válido un matrimonio con alguien que no sea cristiano. Todos aquí pasamos a ser bastardos, así que un policía, al pasar por la morada de un hindú, puede entrar y puede exigir los servicios de la mujer del hindú a quien pertenezca a esa morada. Lo mismo con los musulmanes, ¿ves lo que está haciendo? Claro, el policía ahí, si se ponía en contra, se le iban en contra, porque lo que estaba poniendo es, el policía no podía decir que no, porque era tal cual lo que él decía, pero al mismo tiempo tampoco podían pretender frenarlo, porque ya no era que se iban a pelear entre ellos, todos se iban a poner en contra de él. Está usando fuerza inversa respecto de la policía y derivación respecto de los musulmanes y los hindúes. Deriva hacia que se tienen que enfrentar los dos a una misma cuestión, no entre ellos enfrentados. Bien, pueden entrar, demandar los servicios de la mujer hindú o a quien pertenece la morada. Lo mismo con los musulmanes. Entiendan que no tendrá que quedarse en la puerta, puede entrar a sus casas. Ahí empieza a ubicar los dos orientándose contra una misma cuestión, invirtiendo, porque la policía
que es a las que se supone que se los iba a poner en contra, él de entrada les dijo, los saluda, les quiere hablar a ellos también. No permitiré que entre a mi casa, gritó un musulmán. Ahí se levantó alguien, está consignado en las actas. No permitiré que entre a mi casa. Juro por Allah que mataré a quien se permita tal insulto a mi hogar y dejaré que me cuelguen. Se armó un silencio. De la parte india, las palabras no dicen nada. Matemos a alguno de estos oficiales que están aquí, que mancillan a una mujer hindú, así pensarán 2 veces sus leyes. ¿Pero qué pasó? Los dos estaban de acuerdo. El Alá y el hindú, los dos se levantaron en contra. Eso quiere decir, ahora la fuerza ya empieza a estar estimulada, orientada, pero ahora la tiene que derivar, porque si no van a matar al policía. Pero logró que se pongan de acuerdo. Hoy todavía no se ponen de acuerdo los hindúes con el poder. Él en una frase ya logró. Las palabras no dicen nada. Matemos a algunos oficiales antes que mancillen a una mujer hindú. El otro había hablado en nombre de Allah. Así pensarán 2 veces sus leyes. Por esta causa no me importará morir, dice el hindú. Gandhi responde, yo admiro tal valor. Yo necesito tal valor. ¿Ves? Fuerza orientada la estimula. La fuerza está orientada. Matémoslos. La estimula, pero ¿por qué vía? El valor. Yo admiro tal valor, yo necesito tal valor, porque en esta causa yo estoy preparado para morir, semblanteo. Fuerza pasiva, la muerte. Yo estoy preparado de eso, yo no tengo problema para morir. Porque en esta causa yo estoy preparado para morir, pero amigos míos, no existe causa alguna en la que yo me prepare para matar. Inversión y derivación. Invirtió. Vamos a matar, no, vamos a morir, invirtió. Y derivó. A matar no, podemos llegar a morir, derivemos a morir, no hay problema. Es más importante lo que estamos haciendo que nos maten o no. Invirtió. Vamos a matar, no vamos a matar, vamos a morir. Invirtió y derivó. Ya continúa. Pero mis amigos, no existe causa alguna que me prepare para matar. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos y no mataremos a nadie absolutamente, pero ninguno de nosotros daremos nuestras huellas en los destacamentos. Nos hagan lo que nos hagan, nos arrestarán, nos multarán, confiscarán nuestras posiciones, pero no podrán quitarnos nuestro autorrespeto, porque nosotros no queremos. Está estimulando. Nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro, pero se les vuelve en contra. Porque se van a poder quedar con todo eso, pero no nos van a someter, no nos van a humillar. Le gritan del público, ¿has estado en prisión? Nos golpean, nos torturan, tenemos que luchar. Yo les pido que luchen, ¿ves? Nunca se opone, Yo les pido que luchen. Fuerza orientada, estimula y deriva. Semblantea. Él toma la misma forma, hace lo de Pablo, lo mismo que sea. Él toma la forma, son violentos, vamos a tener violencia, pero orientada y se la estimula. La deriva. Entonces, yo les pido que luchen contra su ira, pero no la provoquen. Esto es Wu Wei puro. Ante el grito en la gente, que empieza a gritar, no lo hagas poner nervioso, hacelo poner nervioso, estimulale, ¿comprendés? Si vos se lo estimulás, se invierte, se le vuelve en contra. La gente cuando está ante alguien nervioso, no lo hagas poner nervioso, que si no se enoja. Todo lo contrario, hay que usar. Gandhi lo que está planteando es, vamos a incrementárselas, pero no provocarlas. No provocarlos, pero sí incrementarlo. Que al momento que todo el mundo del planeta dice, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Claro, exactamente. Y se explotó, se les volvió en contra a los ingleses. Ya termino. Pero este final es genial. Que luchen contra su ira, pero sin provocarla. Nosotros no los golpearemos, recibiremos los golpes, y con nuestro sufrimiento haremos ver al mundo, ¿ves? Derivó, la injusticia de ellos. Eso sí les dolerá, dolerá como todas las luchas, pero ahora ya no podemos perder. Si se mantienen en eso, ahora va a empezar a ocurrir que cuanta más violencia, más van a querer ponerse violentos los ingleses y más se va a derivar ante el mundo. ¿Ves? Lo anterior, ya no podremos perder. Esto que decíamos, el tiempo es aliado. Podrán torturar mi cuerpo, podrán romper todos mis huesos, aún matarme. Y eso es todo lo que tendrán, mi cuerpo, pero nunca mi sumisión. Todo el mundo se puso a aplaudir, todos juntos. Los policías no, duros. Entonces dice, vamos a hacer un juramento en nombre de Dios. Quien esté de acuerdo, póngase de pie.
El juramento es, no importa lo que venga, no vamos a someternos a otras leyes. Y se pone a cantar el himno en inglés de Inglaterra. Los policías se tuvieron que parar. Y él había dicho, se ponen de pie, quiere decir que están de acuerdo. Se puso a cantar el himno en inglés, los demás se avivaron, que todos de pie, con los policías ahí cantando todos el mismo himno. Cuando salieron eran todos hermanados. La situación además produjo humor en el medio de eso. Ver a los... O sea, una vez que puso, si están de acuerdo pónganse de pie, y los hizo poner de pie, los demás se dieron cuenta que él tenía un poder sobre la policía que los volvió locos. Bueno, en ese juego Gandhi encendió el interés de mantenerse en ese nivel. Ese nivel fue el que después se tomó como repetición. El patrón universal empezó a tomar como repetición, no someterse, no someterse, no someterse, terminaron liberándose. La verdad es que he visto así, es mucho más interesante. Es sensacional. Esto está en la película de Gandhi también. Ajá. En la famosa película, la de Tan Lin, porque es el discurso más importante. ¿No? Y ahora, si tú quieres, ya que tenemos estos poquitos minutos, ya del maestro, de maestro Cristo, operando, apuro escuchando lo que el discurso decía, que esta es la forma más maestra. Yo escucho en la palabra hacia dónde va la fuerza y opero con esa fuerza. En una situación totalmente terminal que cuenta el Evangelio de la Paz de los manuscritos del Mar Muerto, donde había un lugar llamado la Isla de los Tullidos o la Isla de los Desahuciados, cuando ya no sabían qué hacer con alguien que estaba muy enfermo, tuberculosos, los mandaban a esa isla a que mueran. Y según cuentan los manuscritos del Mar Muerto, que insisten en el Evangelio de la Paz, Cristo fue a ese lugar, fue uno de los lugares donde fue. Esto no está en los apócrifos. Al llegar le dijeron, si todo lo sabes, maestro, dinos, ¿por qué estamos sufriendo estas penosas plagas? ¿Por qué no estamos enteros como los demás hombres? Maestro, cúranos para que nos hagamos fuertes y no tengamos que vivir por más tiempo en nuestro sufrimiento. Eso, Cristo que enseñó que la palabra puede curar, o la palabra puede sanar, o la palabra puede enfermar, no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de tu boca. Eso es lo que Cristo escuchó. ¿Qué le dijeron? Y que no tengamos que vivir por más tiempo con nuestro sufrimiento. Que no tengamos que vivir por más tiempo con nuestro sufrimiento. Están diciendo lo contrario a lo que creen decir, inverso. Se supone que no quieren sufrir. Lo que está diciendo es que no tengamos que vivir. Y se supone que no quieren el sufrimiento y quieren la vida. Niegan la vida y afirman el sufrimiento, que no tengamos que vivir en nuestro sufrimiento. ¿Qué querían? ¿Morirse o vivir? Ya querían morirse, no querían vivir. Lo cual es entendible. Y ya estaban entregados al sufrimiento. Eso se llama fuerza orientada hacia la muerte. Querían morirse aunque no tenían conciencia de que querían morirse. Así hubieran tenido conciencia, se podía perfectamente entender lo que ahora va a decir Cristo y por qué hace eso. Pero de todos modos hay que entender que esto es algo que estaba en el discurso. ¿Por qué me importa? Porque quiere decir que Cristo efectivamente aprendió a escuchar como te enseña a escuchar la India. Lo que en una frase es lo que se llama el paradharma, una ley paralela a lo que vos crees que estás diciendo. Eso que en mi iniciación es ley. Mañana quiero salir a buscar trabajo, no lo voy a encontrar. Eso es paradharma, un dharma opuesto, paralelo a lo que yo quiero decir. Una ley opuesta que está en mí, pero que no soy yo. Esto empieza ahí en el Zen, el camino que se llama Namesoata. Está en mí, pero no soy yo. Namesoata es el primer paso para Namaste y Namaskar. Lo sagrado empieza detectando la fuerza que en mí opera, pero no soy yo. Esto, precisamente en la India, para Dharma, te lo enseñan claramente, es aprender a escuchar el Dharma paralelo que en alguien está dirigiendo. Esto es un paradharma. Se supone que ellos querían vivir y no querían sufrir, pero ¿qué está diciendo? Que no tengamos que vivir por más tiempo en nuestro sufrimiento. O sea, vamos a seguir en nuestro sufrimiento y no vivir más. Bueno, claramente decodificado en términos de fuerzas, ¿qué es? Esto es fuerza orientada hacia la muerte. Mira lo que hace Cristo. No lo hace nunca más en ningún lado. Ni en los apócrifos, ni en los canónicos, en ningún lado más usa este sistema que les va a dar ahora. ¿Por qué les da este sistema? Esto es, fuerza, dijimos, orientada. Jesús respondió: felices vosotros los que tenéis hambre de verdad. Felices vosotros que llamáis, pues la puerta se os abrirá. Pues yo os conduciré al reino de los ángeles de nuestra Madre.
les da un sistema de cura angélico. No lo hizo nunca más en ningún lado. Les va a enseñar un sistema angélico hebreo pero que no lo usó nunca más. ¿Por qué? ¿Qué querían? Morirse. Les estimula la fuerza orientada a esos que querían morirse y los hace curarse orando con determinado sistema angélico, y cada uno de esos ángeles a su vez implicaba una depuración en el cuerpo. Uno era un ángel que depuraba internamente, otro que depuraba, los mandaba a bañar, los mandaba a meterse enemas de calabaza, esto lo hacía, está todo especificado, o sea, los empezó a... ¿Pero por qué lo iban a hacer si querían morirse? ¿Qué hizo? Fuerza orientada hacia la muerte, se lo disfrazó de ángel. No lo hizo nunca más con ningún otro. ¿Por qué lo hizo ahí? Porque la fuerza orientada la estimuló y la derivó hacia la vida. El resultado de eso fue que se curaron, claro, lo atribuyeron a los milagros. Entonces les hizo 4 tipos de cura: cura de limpieza, higiene, grandes ayunos y lavajes estomacales, y les hacía sacar los parásitos del cuerpo. Les ponía leche hirviendo en la boca. Eso lo en los textos hermanos. Está en la Evangelio de Paz, exactamente. Y salían los bichos, salían por hambre, no comían adentro, les hacía oler leche afuera, lo fue desparasitando, el éxito fue tal que quedó como un milagro de la Biblia. Ahora, ¿esto qué fue? Efectivamente, el uso de Wu Wei. ¿Querés morirte? ¿Cómo no? Yo te voy a dar un sistema angélico. No les dio, no, tienen que querer vivir, ¿cómo me van a decir eso? Necesitas un edema por el culo. Tal cual, el enema se los hizo hacer en nombre de los ángeles. ¿Qué le está haciendo? No es una cuestión como la que hacen los médicos, dando por supuesto que el paciente quiere, pesca a dónde le va. O sea, es como prepararlos para morir, ¿no? Para vivir, porque al final vivieron. La excusa es que encontraron que la vida desde los ángeles la podían regir sobre la vida material de todos los días. Les dio una nueva vida. Pero lo interesante es que en una situación hiperterminal, tú la vez pasada lo viste acá cuando entrevistaste a Olga en otra de las, que también ella le habían dado 3 días no 3 meses, 3 días de vida con un cáncer. Aplicó esto. Está otra vez en este viaje, no te la traje hoy, pero si quieres saludarla después te lo llamo. Está otra vez en este viaje, se supone que sí va a morir. Vino el viaje anterior, viene este viaje, mañana te voy a dar una reunión en la escuela de acá de Barcelona, ella va a estar ahí también. O sea, efectivamente, la misma fuerza de la situación que iba orientada hacia lo que la inercia los quería orientar, ahora fue derivada hacia lo que quiere la persona. En el interín, ¿qué pasó? Magia pura, se curan. Gandhi liberó la India. Lo que no se logra con política, con religión, con economía, con ciencia, se logra con el uso de las fuerzas. Esta fue una introducción muy ubicable de cuáles son y ver en marcha. Ahora lo importante está en entrenarse al respecto, pero entrenarse a partir de usarlo en sí mismo, porque el que lo quiere usar para afuera va a empezar a encontrar que funciona, pero se le escapa de las manos continuamente. Lo aviso. El que lo quiere utilizar, empezando por utilizarlo con respecto a sí, a lograr en sí cuestiones primero, ese es el que está recorriendo el camino de Akarma, Kuwei, Olodumare, Huchamikui, como verdaderamente fue concebido en el inicio. Esto me recuerda un poco a esa gente que dice, cuando aprenden algo, esto lo puedo usar para curar a alguien, o sea, ya están pensando afuera, en lugar de empezar a... ¿no? Mejor imposible el ejemplo que diste. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Querer resolver, como si los demás se encarnaran para que tú los curaras, no para aprender ellos a curarse. En todo caso, enséñales si quiere aprender. Pero otra cosa es creer que se encarnó para que tú le cures del problema. En la encarnación siguiente vuelve a generar el mismo problema, pero peor. Eso es lo que te muestra el bardo todo, cómo lo hemos trabajado. Bueno, la verdad creo que esta oportunidad te la tengo que volver a agradecer, porque esto de enseñar la parte técnica, pero sabiendo que la parte técnica funciona por la parte que tiene de iniciático, todo esto es verdaderamente respetar al tema como lo estamos haciendo. Por eso te lo agradezco. Pues yo te agradezco a ti, es un placer, porque desde Cristo el Mago hasta ahora hay una serie de vídeos que están, yo creo, moviendo a mucha gente, abriendo más allá de ese New Ageismo, ¿no? Claro. Yo también caí ahí, yo caí ahí hace mucho tiempo, yo también caí, o sea, y empezar a integrar lo que es la luz y la oscuridad, no en cuanto a conceptos así también New Age, claro. En el ser humano como el valor, la alquimia, ¿no? El que se puede transformar en el Dios. De eso se trata. Y bueno, yo creo que este es cuando uno ya entiende Peirce, mucha gente ha preguntado, ¿y los cruces? Pues esta es un poco una pista más de por dónde va el tema. Claro, los cruces se necesitan hacer con una dosis de
movimiento de las situaciones. Con esto es con lo que se mueve la situación. Dijiste muy claro lo del barco, ¿sí? Claramente, claro. Una energía tiene que mover al barco para que tú puedas ir de un lugar a otro. Esta energía. Y al cruzar la situación, el motivo por el que la inercia volvía del cuadrante anterior, si tú te mantienes en el cuadrante siguiente, ahora busca ese cuadrante, te curaste del cuadrante anterior. Y cuando te entras en un cuadrante, rebalsa hacia los de los costados. Esto es muy importante, es lo que en la India se llama hervis, que viene de la etimología de hervir el agua. Cuando tú haces el cruce y te mantienes ahí, ese cuadrante empieza a rebalsar hacia los dos. Entonces estás habitando los 4 cuadrantes. El natural, de que te tuviste que curar, el del cruce, y al mantenerte ahí, la energía rebalsa en los cuadrantes vertical y horizontal, pero una vez hecho el cruce. De entrada nunca hay que ir en vertical y horizontal, hay que hacer el cruce. Pero una vez que lo hiciste, busca en vertical y horizontal. ¿En qué cuadrante estás? En los 4. Eso se llama habitar la realidad total. Y eso es la deidad. Esa es la divinidad en cada uno. Por eso eso es en el centro del Pirs. ¿Dónde tienes que estar? En el centro. Y el centro se logra cruzando y manteniéndote ahí. Entonces en ese punto se arma esa inercia, rebalsa, de mantenerte, rebalsa hacia los, estás en los 4 cuadrantes. Puedes operar con lo posible, con lo imposible, con lo necesario y con lo contingente. Y no hay más. En la vida no hay más categorías que esas. Está en lo que en tu vida es posible, lo que es imposible, lo que es necesario y lo que a veces te sale y a veces no. Habitar el centro del Pirs es que ninguna de esas situaciones decidan sobre ti. Pero para eso tengo que usar, volvamos la película para atrás, la fuerza básica que me tiene estancado en una situación. Cambiemos situación por cuadrante y ahí tenemos Pirs. Pues Luis, muchas gracias una vez más. A ti, realmente es un placer. Es un gusto. Muchas gracias y gracias por el interés que lo que estamos haciendo detona. Y espero que sigáis valorando mucho estos encuentros porque, bueno, al fin y al cabo estamos compartiendo y está compartiendo cosas muy interesantes que creo que pueden caer en un buen lugar. Si sobre todo escucháis, ¿no? Una vez más, estas cosas son para usarlas desde un lugar. Yo siempre digo, ojalá a mí me lo hubieran explicado así 40 años atrás, cuando empecé todo claro, todo ubicado y ya para usar directamente. Y una vez más recomiendo mucho, antes salió a colación, una vez más lo digo, toda la historia oculta de Cristo es, aunque no os la creyerais, la sigo recomendando. Creo que es un ejercicio de... abre mucho. Abrió tanto que ahora la historia oculta de Cristo, después de la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz, y la enseñanza oculta de Cristo post-cruz. Mira si no abrió. Mira si no abrió. Recomiendo mucho, sobre todo porque ese arquetipo crístico que tanto nos ha marcado, aunque os creáis que no, incluso el tener un modelo distinto que nos convenga, nos conviene. Claro. Entonces, solo por eso ya. Claro, claro. Y ver a Cristo operando con Wu Wei es una maravilla de claridad. Acá dimos de un par de ejemplos nada más. Ahí los vas a ver. Gracias por todo. Gracias, gracias y gracias. Gracias a todos. Y bien, hasta la próxima. Chao. Muy bien. Un abrazo. Como siempre, un gustazo. Bueno, creo que hemos hecho explotar una buena bomba.